Chicos, bienvenidos a otra cápsula. Hoy vamos a elaborar ahora focaccia. El pan focaccia es un pan clásico de la cocina italiana que se caracteriza por ser como una tortilla, ¿cierto? Grande, un pan plano grande, que va con distintas guarniciones. Aceituna, cebolla, romero, tomate. Nosotros le podemos agregar distintas cosas. Para poder hacer este pan, nosotros vamos a ocupar 250 gramos de harina triple cero, ¿cierto? Harina de alto porcentaje de proteína. Vamos a ocupar también sal, 15 cc de aceite de oliva, 125 cc de agua y tenemos 6 gramos de levadura fresca. Recordemos que la levadura fresca es distinta a nuestra levadura instantánea y requiere sí o sí un proceso de leudo. Esto quiere decir que con la misma agua que yo voy a utilizar, voy a disolver mi levadura en un poquito de agua. Le vamos a agregar para ayudar una pizca de azúcar y vamos a agregarle una cucharada de nuestra misma harina ya cernida. Vamos a revolver para disolver nuestra levadura. Y este proceso nos va a ayudar a activarla y a darle un proceso de dilución para que pueda incorporarse mucho mejor a nuestra masa. Revolvemos bien y esto lo vamos a dejar más o menos unos 5 minutos para que levante y empiece a generar espuma. Han pasado 5 minutos y ya nuestra levadura se ve totalmente activa. Lo que nosotros buscamos con esto es que tengamos una activación de la levadura y que esta empiece a generar este gas que nosotros necesitamos para el aumento de volumen. Como les decía, entonces tenemos 250 gramos de harina cernida acá y la vamos a disponer en un bol. Siempre agregamos la sal en el interior, la mezclamos para asegurarnos que no vaya a tocar nuestra levadura y hacemos nuestro volcán, corona, aro, como ustedes quieran decirle. En el interior vamos a poner 20 cc de aceite de oliva, vamos a poner nuestro leudo que ya está gordito, infladito. Muy importante echarlo todo en el interior para no perder nada. Y vamos a empezar a integrar el resto de nuestra agua tibia. Vamos revolviendo poco a poco mientras vamos agregando el agua. Como les he dicho en otras oportunidades, siempre la cantidad de agua puede depender de la humedad ambiental, de la temporada, si es invierno, si es verano, si es que está lloviendo, por ejemplo, también eso va a afectar nuestras masas. El frío también puede aumentar los tiempos de fermentación, los tiempos de leudado. Por eso es importante ir mirando y ver qué es lo que necesita nuestra masa. Le agregamos todo el agua y puede ser que nos falte un poquito más. De ser así, tengo un poquito más de agüita tibia. Efectivamente falta un poquito más. Agregamos y vamos integrando primero. Primero con una cuchara, con una paleta, con un mezquino. Y luego que ya tenemos formada nuestra masa, la pasamos al mesón para el proceso de fresado. Vocabulario técnico, chiquillos, fresado es la primera etapa del amasado. Siempre con nuestras manos limpias, nuestras uñitas cortas, vamos a retirar todo lo que tiene el bowl para dejarlo lo más limpio posible. Y solo con una mano vamos primero a integrar. Mantenemos una mano limpia para si necesitamos más harina, si necesitamos un poco más de agua. Y cuando ya tengo mi masa formada, ahí ya puedo meter ambas manitos para empezar el proceso del amasado. Voy trabajando la masa. A diferencia de esto, se fijan, la cantidad en esta masa es menor porque este es un solo pan el que vamos a hacer. Es una unidad, mientras que en el otro vamos a dar formato a más cantidad de producto. La focaccia es un pan italiano, un pan versátil, que nosotros podemos dejarlo sin nada, podemos agregarle finas hierbas como romero, albahaca, eneldo, orégano fresco, tomate, aceituna, cebolla,
tocino, longaniza, jamón. La verdad es que tiene, por eso les digo que es bastante versátil, porque nosotros podemos hacer distintas presentaciones, distintas garnituras para poder aprovechar nuestro pancito. Seguimos amasando siempre para desarrollar el gluten. Vamos agregando un poco de harina si es necesario. Nunca en exceso para no secar nuestra masa. Voy amasando siempre con esta parte, estiro, estiro, estiro. Vamos para allá, amasamos. Y vamos a seguir amasando más o menos por unos 7-8 minutos más. Hemos amasado más o menos por 7-8 minutos y ya tenemos una masa mucho más elástica, mucho más suave, que ya está en condiciones de pasar a su proceso de fermentación en bloque. Al igual que con otras masas para esta fermentación, vamos a hacer un ovillo enrollando hacia el centro. Y vamos a disponer en el mesón con un velito de harina y encima el mismo bol que utilizamos para el proceso de la masa. Esto tiene que estar unos 25 a 40 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente. Lo ideal son 25 grados, obviamente, hasta doblar su volumen. En ese momento ya podemos darle el formato. Ha pasado el tiempo ya de fermentación de nuestra masa de focaccia. Vamos a poner un pequeño velito de harina por acá. Y vamos a ver, ¿cierto?, que tenemos desarrollo de aire. Si yo rompo acá, voy a encontrar burbujas de aire en el interior. Entonces lo que voy a hacer ahora, solamente con mis deditos, es aplanar para formar una especie de tortilla o círculo. No es necesario que quede tan perfecta. La verdad es que este pan generalmente se hace en un sartén de hierro fundido, sartenes ancestrales de las abuelas italianas, de las nonas, y se aceita y se pone simplemente en el interior y se presiona para que tome esta forma circular. En este caso nosotros vamos a ponerlo en una bandeja con un silpa para que crezca bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprovechar de poner una segunda masa. Yo ya hice 2 masas más para esta misma preparación. Vamos a ir un velito de harina, porque vamos a ver 3 formatos distintos para poder mostrarles este pan. ¿Ya? ¿Cómo los vamos a decorar? ¿Cómo vamos a hacer la guarnición? Tenemos tomates cherries, aceitunas negras, romero fresco, queso de cabra y también tenemos una cebolla previamente sudada, ¿cierto? Sin nada, un poquito de materia grasa solamente y a fuego muy bajo para asegurarnos de que no tome tanta cocción, sino que bote sus ácidos, ¿cierto? Y que es suave y tierna. Entonces, esta más grande, lo que vamos a hacer, vamos a tomar directamente nuestra cebolla y se la vamos a poner encima. Esta es una de las preparaciones más tradicionales, ¿cierto? También le podemos echar un poquito de orégano, un poquito de pimienta fresca si quieren. Aquí nosotros tenemos una cebolla mediana en corte pluma, con eso es más que suficiente. ¿Ya? Vamos a poner un poquito más por acá, un poquito más por acá, para asegurarnos que toda nuestra superficie quede cubierta con la cebolla. Aparte, ¿cierto?, tenemos nuestra primera lista. Esta segunda de acá, vamos a estirarla un poquito más, ya que se nos contrajo un poco. Vamos a ponerle aceitunas negras. ¿Ya? Estas aceitunas están descarozadas y filtradas. Es importante que sequen bien las aceitunas antes para evitar que quede la superficie con agua. Vamos ordenando nuestras aceitunas para que queden en todos los trozos. Esto se corta en láminas, se corta también en triángulos, incluso se puede romper a pedazos. Lo importante es que cada trozo tenga cebolla, tenga aceitunas, con tomates deshidratados, con aceitunas moradas también podría ser, que son amargas, aceitunas verdes rellenas con pimentón.
bien ordenaditos. Ya, ahí tenemos la primera lista y esto se va a fermentación por una media hora. Por último, tenemos esta última, que lo que vamos a hacer, vamos a presionar un poquito más para aplanarla. Y tenemos acá unos tomates cherry, que yo corté por la mitad. Vamos a echarle un chorrito de aceite de oliva. Vamos a tomar nuestro romero fresco y vamos a deshojarlo para que se mezcle con el sabor del aceite de oliva y el sabor del tomate. Es mejor hacerlo con romero fresco porque va a ser mucho más aromático que con el romero deshidratado. De todas maneras, si ustedes tienen romero deshidratado o lo hacemos con romero deshidratado, lo que podemos hacer es calentar un poquito el aceite de oliva y sumergir el romero por lo menos por unos 20 minutos, media hora, para que se infusione mejor. Ya, eso por ahí. Y vamos a revolver un poco. Para que queden totalmente cubiertos. Por acá también tengo un poco de queso de cabra. Y aquí lo que nosotros podemos hacer es poner algunos pequeños trozos. No demasiado, no es una pizza, es una focaccia. Y la idea es que quede debajo del tomate, por eso lo estamos poniendo primero. Así el tomate tiene un proceso en el horno más intenso que el queso para que el queso no se nos queme. Vamos a ponerle por ahí. Y eso, recordemos que este es un pan artesanal, no es necesario que quede totalmente perfecto. Sí, nosotros tenemos que ser profesionales en nuestro proceso de elaboración, recordar las buenas prácticas de manufactura, realizar nuestra masa también de forma segura, ¿ya? Vamos a tomar entonces ahora nuestros tomates y algunos los vamos a poner mirando hacia arriba y otros los vamos a poner mirando hacia abajo. Y luego estos romeritos que nos van quedando también los podemos poner encima de nuestros tomates. Esto ahora entonces se va a un proceso de fermentación más o menos por unos 25 minutos y ahí vamos a dar el toque final con un poco de sal de mar y las incisiones hechas con los dedos. Nuestras focaccias ya han fermentado, vemos que hay un aumento en su volumen, hay cierta tensión en su superficie. Y lo que vamos a hacer ahora es la última parte previo a entrar al horno. Y es que vamos a aceitarnos un poquito nuestras manos, ya con un poquito de aceite de oliva, y vamos a hacer con los dedos unos pequeños agujeros en su interior. En todas vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a presionar. ¿Ya? Una vez que tenemos eso listo, acá tenemos sal de mar y vamos a echarle en la superficie cristales de sal. Una vez que ya les agregamos la sal, estamos en condiciones de llevarlos al horno. Vamos entonces, ha llegado el momento de hornear nuestro pan focaccia. Tenemos nuestro horno precalentado a 200 grados, ¿cierto? Ya tenemos nuestro pan con los cristales de sal en la superficie y lo que vamos a hacer ahora es hornear nuestro pan. Abrimos el horno siempre con cuidado, alejándonos de él y vamos a introducir nuestras latas. Tenemos el de tomate, queso cabra romero, tenemos el de aceitunas negras y tenemos el de cebolla. Vamos a dejarlo entonces ahora a 200 grados durante 15 minutos. Chiquillos, ya ha sonado el reloj de nuestro horno y significa que nuestras focaccias están listas, hermosas y maravillosas. Liberamos siempre el vapor hacia arriba para evitar quemarnos, siempre la seguridad primero.
Y podemos ver ya nuestro pan absolutamente hermoso y maravilloso, listo para llegar a nuestro mesón. También tenemos por acá, y aquí es importante, chiquillos, fíjense, nuestras otras focaccias, tenemos de aceituna y de cebolla. Por eso es importante que la cebolla no tome color, porque después en el horno va a proceder, ¿cierto?, a un proceso de dorado. Nos vamos al mesón para que se enfríe. Chiquillos míos, tenemos listas nuestras focaccias hermosas, maravillosas, deliciosas. Nuestra primera con cebolla, por eso es importante, les decía yo, que nuestra cebolla la sudamos muy suave, a fuego muy bajo, para asegurarnos, ¿cierto?, de que no tome demasiado color en el horno. Podemos ver, ¿cierto?, por la base que tenemos un pan totalmente cocido. Después tenemos nuestra de aceitunas, ¿cierto?, también totalmente cocida. Y por último, esta maravilla, ¿cierto?, con tomate, queso de cabra y romero, que también podemos ver en su base, ¿cierto?, que está totalmente cocida. Vamos a cortar, ¿cierto?, esto, tenemos un corte en esta ya, para ver su hermosa textura. Ya ahí se alcanza a ver el vapor. Podemos ver que tenemos una textura suave, se ven los cristales de sal. El objetivo es ese, que nosotros tengamos este contraste, ¿cierto?, y que la sal, al entrar en nuestra boca y en contacto con la saliva, se libere este sabor. Es un pan que por dentro no tiene tanta sal, justamente para este tipo de contraste. Ese es el objetivo de estos pancitos, chiquillos, y la verdad es que se presentan así. Lo podemos cortar en trozos, lo podemos cortar en estos formatos de triángulo, lo podemos utilizar también para preparar sándwich, cortarlo completo, rellenarlo y después cortarlo. Así que, chiquillos, esta es nuestra receta de hoy: focaccia, cebolla, aceitunas, queso de cabra, tomate y romero. Espero lo intenten, espero se atrevan a probarlo, ¿cierto? No es difícil, y nos vemos en nuestra próxima clase taller.